Hola, mi nombre es Carlos Davis y quiero contarte cómo tú puedes crear ingresos pasivos con bienes raíces. Quiero hacer una serie de videos cortos muy concretos utilizando información de mi libro Un inmueble al año no hace daño, que le enseña a personas con poco dinero, con poco tiempo y con poca experiencia, porque te vas a educar. Vamos a hablar en esta primera clase de por qué invertir en bienes raíces, porque es el negocio que cambió mi vida financiera para siempre y que ha cambiado la vida de miles de mis estudiantes o de las personas que ven, como tú, mis videos en YouTube. Los inquilinos pagarán las hipotecas, el arriendo subirá, el valor del inmueble subirá, la deuda bajará. ¡Qué hermoso! Vamos a hablar de por qué yo elijo, después de haber hecho tantos negocios a lo largo de mi vida, unos exitosos, muchos en los que no me fue bien, pero aprendí muchísimo de haber trabajado con tantas personas. He decidido que el negocio más seguro y más sencillo una vez nos educamos es manejar e invertir en bienes raíces. Te voy a dar ahora 7 ventajas que tú vas a entender y vas a estar de acuerdo conmigo y te ayudarán a comprender por qué esta inversión es adecuada para la mayoría de las personas. La primera ventaja es que los bienes raíces no se pueden malgastar. ¿Cuántas veces en mi vida hice esfuerzos increíbles para ahorrar? Conseguía los ahorros y como no tenía un objetivo claro, porque no estaba educado para eso, el primer ataque emocional o en el primer negocio que me ofrecían que me parecía atractivo aunque no tuviera ni idea, o en la primera angustia o necesidad de un familiar que siempre aparecía, mis ahorros se desaparecían, o así fuera en el entusiasmo de la familia por unas vacaciones o por cualquier compra, desaparecían los ahorros una y otra vez cuando yo había hecho el esfuerzo de no gastar para mantener mis ahorros. Una de las ventajas de los bienes raíces es que como son ilíquidos, porque invierto y es difícil de vender, si yo realmente necesito el dinero, no voy a vender por un impulso, un afán para después decir, ay, si no hubiera hecho esto, lo otro, tanto que me sacrifiqué para... Porque esa plata normalmente se desaparece. En cambio, el bien raíz, como es difícil de vender, tengo tiempo de pensar, de madurarlo y sobre todo de buscar opciones. Para mí es una de las grandes ventajas de proteger contra mis emociones, mis impulsos y sobre todo para salirme del plan a largo plazo, que es lo que me ha ayudado y me ayuda a mí a lograr la libertad financiera. La segunda ventaja es que generan ingresos pasivos. Hace unos días compré una propiedad y tenía 2 unidades. Una de ellas estaba desocupada. Mientras estaba haciendo la compra, el vendedor arrendó la siguiente propiedad, la otra propiedad que estaba desocupada, y cuando fui a firmar la escritura recibí el arriendo de las 2 unidades, el arriendo por todo el mes, más los depósitos. Y esto me permitió pagar la hipoteca de manera que el inmueble me dio para pagar la primera cuota en el momento de firmar la escritura. Esto es hermoso. Y de ahí en adelante, si yo he hecho bien los números, como quiero que tú aprendas, y te voy a enseñar, la hipoteca la paga la renta que me paga el inquilino. Esto no es hermoso. Y como te mencionaba, baja la deuda, aumenta la renta, aumenta el valor de la propiedad y tengo muchísimas ventajas tributarias como te voy a mencionar. Ahora, algunas personas dirán, ay, pero hay que manejar los inquilinos. Bueno, si yo aprendo a manejar los inquilinos o utilizo una agencia de bienes raíces que lo haga bien, voy a solucionar la mayoría de los problemas y además se va a convertir en algo que realmente no necesita mucho de mi tiempo para manejar. Otra de las grandes ventajas es la valorización. Sí, los mercados suben y bajan y se ajustan, pero si tú miras los bienes raíces a lo largo de las décadas mantienen la valorización. Algunas personas dicen, compré en esto y me gané tanto en bienes raíces. Y en realidad no es que se haya ganado en la valorización, sino que el bien raíz tiene la ventaja, como muy pocos bienes, de mantener el valor del dinero. Mientras en el banco o en muchas otras inversiones, la desvalorización o la devaluación le da durísimo al valor del dinero. En bienes raíces se mantiene el valor del dinero. Algunos dicen, compré en esto y vendí en esto. Sí, pero para comprar la misma propiedad necesito la misma cantidad de dinero. Pero lo maravilloso
es que los bienes raíces, sin que yo sea un experto financiero, me mantiene el valor de mi dinero y además me producen ingresos si yo he comprado adecuadamente. Mis estudiantes me dicen que yo los tengo cansados de decirle una y otra vez, en bienes raíces el negocio está cuando yo compro, no cuando yo vendo. A mí me gusta comprar propiedades con 20 o 30% de descuento de manera que en el momento en que yo compre ya hice el negocio. Porque todo lo demás de ahí para adelante es pura especulación. Como les decía, puede subir, puede mantenerse, puede demorarse, pero en últimas yo gano desde el momento en que yo compro. Porque el secreto está en comprar, no en vender. Una de las ventajas son los impuestos. Si una persona tiene una empresa que facturó al año $500,000, al final del año el contador le dirá, ventas 500,000, ganamos 100,000, usted tiene que pagar 20,000 o 30,000 dólares de impuestos. Y a mí me pasó eso mucho tiempo, 20,000 o 30,000 dólares de impuestos. Y le digo al contador, ¿pero dónde están 20,000 o 30,000 dólares si yo no tengo eso en el banco? Él te va a decir, está en los inventarios, en las cuentas por cobrar, el poquito que tiene ahí en el banco. Yo digo, pero yo no tengo la liquidez y muchas veces me tocó salir a pedir prestado dinero para poderle pagar al señor de los impuestos por una utilidad que aparecía en los papeles, pero que yo la tenía distribuida de muchísimas maneras. En cambio, si yo tengo un bien raíz que he comprado y lentamente se ha valorizado, estoy recibiendo una renta que está pagando la hipoteca y obviamente voy a ganar, voy a pagar sobre lo que yo tenga de ingreso pasivo neto después de pagar la hipoteca, y en algunos países los intereses también son deducibles. Además, muchos de los gastos que yo haga en mantener la propiedad son deducibles. Y además, en algunos países, la desvalorización de la propiedad también se puede contar como una ventaja tributaria. Tú puedes preguntarle a tus contadores, especialmente aquellos contadores que trabajan para personas ricas que tienen portafolios abundantes de bienes raíces, porque ellos te van a decir cuáles son esas ventajas increíbles que tú puedes obtener. Y también hay legislaciones que permiten que yo utilice el dinero de la pensión o el de los ahorros de la pensión, en vez de que me los invierta en los de Wall Street, invertirlo en bienes raíces en forma segura, haciéndolo bien. No estoy diciendo que vayas y saques los ahorros de tu pensión sin una estricta asesoría de un contador para que lo hagas bien, o de una contadora, pero el punto es que tienes muchísimas ventajas tributarias. Y además tu propiedad, si se valoriza, tú sobre esa valorización no vas a pagar impuestos hasta que tú vendas, sino solamente vas a pagar sobre el líquido que te quede después de tus gastos en la propiedad. Esto es hermoso porque estás ganando de muchas maneras desde el aspecto fiscal. La posibilidad del apalancamiento. Si al banco llega un empresario o una empresaria que factura con su empresa $500,000 al año a pedir un préstamo, y al mismo tiempo llega una señora o un señor humilde que apenas han terminado la primaria, pero que tiene un edificio que vale $500,000 y tiene 10 apartamentos arrendados totalmente y no tiene hipoteca, ¿a quién crees que le van a prestar más fácil? Para el banco es mucho más atractiva la persona que tiene un inmueble, porque es una garantía más sólida, porque son ingresos mucho más predecibles que el de una empresa que está en un papel, en un presupuesto, que para el banco sí puede ver los antecedentes y la estructura, pero en cierta forma es muchísimo más arriesgado que mirar los contratos de arrendamiento de un inmueble que se puede probar por el valor del mercado, su valor, y por el valor del mercado en los ingresos de los arriendos, en una forma mucho más segura y predecible. Y por otro lado, si tú vas a comprar un negocio, una panadería, una oficina de seguros, y tú vas al banco, présteme para comprar este negocio, montar este negocio, te van a pedir 20,000 papeles y garantías, porque es muy arriesgado para ti y para el banco. El banco sabe que lo es para ti, por eso va a ser muy exigente. Pero si tú vas a comprar una propiedad y tienes tu crédito adecuado, que vamos a hablar de eso después, puedes entrar a la propiedad con el 10, con el 20, con el 30% de cuota inicial o menos en muchas condiciones y apalancarte para comprar con 10,000 una propiedad de 100,000 o con menos. Y realmente eso te va a permitir controlar una propiedad totalmente que vale muchísimo más, con muchísima más seguridad,
y muchísimo menos riesgo que invertir en un negocio que no solamente puedes terminar perdiendo lo que invertiste en el negocio, sino también si tienes deudas adicionales en momentos de urgencia que requieres para mantener el negocio. Por eso, el apalancamiento es una ventaja en bienes raíces sobre cualquier otro negocio. Bueno, los bienes raíces también tienen otra ventaja, que son fáciles de manejar. Necesitas saber cómo hacerlo. Y hay dos niveles. Al comienzo, cuando yo tenía poquitas propiedades, yo mismo los manejaba y me eduqué de cómo hacerlo. Así como te dije que para el negocio de bienes raíces está en comprar con los inquilinos, la posibilidad de tener éxito con un inquilino está en elegir bien al inquilino. El 95% de los problemas con un inquilino está cuando tú eliges a la persona. Si la eliges mal, muy probablemente vas a tener problemas. Ahora, si tú sabes elegir el inquilino o sabes escoger, buscando con diligencia una agencia de bienes raíces que te maneje bien las propiedades, como ahora con mi esposa, estamos ocupados en el negocio y la mayoría de las personas tienen un trabajo, tienen una vida y no tienen tiempo de manejar sus propiedades. Tienen una agencia que si la han elegido bien, solamente nosotros nos reunimos una vez al mes y miramos los resultados y tomamos las decisiones que hay que tomar. Luego es mucho más fácil. Vos piensa en el ingreso de una empresa. Si yo soy el gerente de mi empresa y yo muero, probablemente mi familia, o no puedo trabajar más, nadie en mi familia puede manejar la empresa como yo la manejaba. Mientras que si trabajamos con un portafolio de bienes raíces bien organizado, sencillamente se cambia la persona que recibe el dinero y la agencia seguirá enviando los cheques porque el negocio continúa intacto. Es una ventaja espectacular. Realmente, de los negocios que yo conozco, es de los más fáciles de manejar. Hay desafíos, puede haber problemas, pero mínimos, y es de los más fáciles si lo sabemos hacer. Y una última ventaja que quiero enfatizar, que la hemos mencionado de varias maneras en esta reflexión, es el poco riesgo. Si yo invierto en un negocio cuando tengo que manejar empleados, impuestos, mercado, competencia, cambio de las reglas del juego, cambio de las políticas del gobierno, o invierto en un bien raíz en el que es un objeto que puede durar 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, la seguridad es muchísimo mayor y el riesgo para mí es muchísimo menor. Si yo inicio mi emprendimiento, mi empresa, ¿qué posibilidades, a menos de que sea muy exitosa, que es muy difícil, tengo de venderla? Mientras que si yo compro una propiedad y la compro bien, las posibilidades, porque el negocio está cuando se compra, de venderla, así el mercado esté malo, si es una buena propiedad, un buen precio, siempre hay cliente para eso. Y eso es lo que vamos a ver. Yo quiero en esta serie de videos enseñarte cómo tú puedes hacer. En el próximo video te voy a decir cómo puedes tú prepararte financieramente y hacer un plan para crear tu portafolio con bienes raíces y crear ingresos pasivos que te permitirán poder vivir sin trabajar, o en caso de que tú no puedas o no quieras trabajar, tu familia pueda mantener el nivel de vida que mantienen. Y es un plan que tú puedes comenzar ahora, que nosotros lo hemos hecho con miles de nuestros estudiantes comenzando desde cero. Te espero en nuestro próximo video.